Miren esto, gravísimo. La condena arbitral en el caso Chevron, Ecuador. Oiga, cada vez que yo miro esto, 220 millones de dólares, la gente está opuesta a eso. ¿Y sabe qué dijo Noboa? Que él había salvado al país de pagar 3.500 millones de dólares porque el correísmo había evitado y había dejado en el aire una situación jurídica. No sean sinvergüenzas. Lo que se hizo en ese gobierno fue evitar que se siga contaminando nuestra Amazonía. ¿Por qué tienen estupidez en la cabeza? ¿Cuándo en su vida van a ser normales? Vamos a mirar esta nota y venimos con el desarrollo. Es increíble, perdónenme, increíble la torpeza que hace el gobierno ecuatoriano en celebrar una derrota. O sea, por Dios, hay que pagarle 220 millones y estamos felices aplaudiendo. Aplaudimos al criminal. Aplaudimos quien causa muerte a los pueblos indígenas. Aplaudimos porque son 220 millones apenas. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Por qué condenan al país? Los documentos importantes que usaron los árbitros para condenar al Estado ecuatoriano es el contrato del 95 y el acta final del 98, que ya ha explicado Humberto ya. Esos dos documentos son los que usan los árbitros para condenar al Estado ecuatoriano a pagar. Porque bajo la lógica de los árbitros, decían que nosotros, los pueblos indígenas, campesinos, no tenemos derecho a un juicio. Y porque el Estado ecuatoriano permitió que en las cortes de sucumbíos se procese este juicio, por eso condenan al país. Como el Estado permitió que el juicio vaya adelante, pues ahora tiene que el Estado pagarle a Chevron esas cosas directamente ahí, lo que Texaco o Chevron gastaron en una defensa técnica. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo aquí? Primero, como decían los compañeros ya, aquí hay vidas humanas. Aquí hay pueblos indígenas extinguidos. Aquí hay cientos de compañeros y compañeros que han muerto con cáncer. Y preguntamos, ¿y esas vidas quién las paga? ¿Y ese daño a la cultura indígena quién la paga? ¿Y ese daño en los ríos amazónicos con hidrocarburos quién los paga? Si Chevron nos debe a nosotros 9.000 millones y el Estado le debe 220 millones, entonces que esos 220 millones sean pagados aquí en Amazonía y con eso empecemos a reparar la Amazonía ecuatoriana ya. Señor juez, actúe inmediatamente y ordene que la Procuraduría y el Ministerio de Economía y Finanzas no paguen esa plata a Chevron, que se retenga y que se haga un plan directamente y empecemos a trabajar con ese recurso aquí en Orellana y Sucumbíos en remediar el desastre causado por Chevron en nuestra Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo supuestamente lograron eso? Lograron esos 220 millones sacrificando la vida de los pueblos. Lograron eso yendo a las cortes de Argentina, Canadá y Brasil a abogar en favor de Chevron. Por eso los árbitros le bajan la cuantía. Después decimos, como UDAP, jamás aceptaremos eso junto a los pueblos, seguiremos luchando, exigimos el embargo de ese crédito y buscaremos que Chevron pague todo el resto de la deuda que tiene con nosotros. La derrota incomprensible y la condena financiera. Pablo Fajardo, procurador común y coordinador jurídico de la UDAT, Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de Texaco Chevron, expresa su incredulidad ante la aparente celebración ecuatoriana de lo que él considera una derrota. Se refiere a la obligación impuesta al Estado ecuatoriano de pagar 220 millones a Chevron por los costos de su defensa legal. Fajardo califica de increíble y torpeza que el país aplauda esencialmente el pago al criminal que causó muerte y daño a los pueblos indígenas y amazónicos. Argumenta que la cuantía del laudo, 220 millones, es insignificante comparada con los 9.000 millones que Chevron le debe a los pueblos indígenas y al Estado ecuatoriano por el desastre ambiental. La ironía reside en que el Estado está siendo condenado a pagar a la misma empresa responsable del daño, mientras que los afectados directos siguen esperando reparación. ¿Para cuándo, señor Estado? ¿Para cuándo, señor gobierno? Ahí vale cantarle la canción. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Vamos a mirar y venimos a la conclusión. Los documentos fundamentales y la lógica del arbitraje. La condena al Estado ecuatoriano por parte de los árbitros internacionales se fundamentó en dos documentos clave: el contrato de 1995 y el acta final de 1998.
Según Fajardo, la lógica detrás de la decisión arbitral radica en que estos documentos fueron utilizados para argumentar que los pueblos indígenas y campesinos no tienen derecho a un juicio en Ecuador. Además, el Estado ecuatoriano permitió que el juicio en su contra se procesara en las Cortes de Sucumbíos, una acción que, paradójicamente, los árbitros utilizaron para condenar al país. Por lo tanto, el Estado debe pagar los costos de defensa de Chevron porque presuntamente permitió que el proceso judicial contra la petrolera avanzara en el sistema legal ecuatoriano. Es decir, los árbitros sancionaron al Estado por no haber protegido a Chevron, ignorando las sentencias de la justicia ordinaria ecuatoriana a favor de los afectados. Las víctimas olvidadas y el daño impune. El corazón de la protesta de la UDAPT es la cuestión de la justicia social y ambiental que está siendo sacrificada. Fajardo enfatiza que el tema de fondo es la existencia de vidas humanas perdidas, pueblos indígenas extinguidos y cientos de personas muertas con cáncer debido a la contaminación de Texaco y Chevron. La nota subraya la pregunta recurrente: ¿quién paga por esas vidas, por el daño a la cultura indígena y por el desastre de hidrocarburos en los ríos amazónicos? La decisión de pagar a Chevron significa que el Estado está, de hecho, sacrificando la vida de los pueblos. Esta condena de $220 millones se logró, según Fajardo, mediante la abogacía del Estado ecuatoriano a favor de Chevron en cortes internacionales, como las de Argentina, Canadá y Brasil, lo que llevó a que los árbitros redujeran la cuantía del monto, pero mantuvieran la obligación de pago. Es decir, los árbitros sancionaron al Estado por no haber protegido a Chevron, ignorando las sentencias de la justicia ordinaria ecuatoriana a favor de los afectados. Un llamado a la acción y la exigencia de reparación. Ante este panorama, la UDAPT mantiene una postura de resistencia firme. Fajardo exige al juez y a las autoridades competentes, como la Procuraduría y el Ministerio de Economía y Finanzas, que no paguen esa suma a Chevron. Su demanda es que los $220 millones sean retenidos e inmediatamente utilizados en la Amazonía, Orellana y Sucumbíos para comenzar a reparar el desastre ambiental causado por la petrolera. La Unión de Afectados no aceptará un cómoda y seguirá luchando, exigiendo el embargo de ese crédito y que Chevron sea forzada a pagar el resto de la deuda total que tiene con el país, la cual asciende a $9.000 millones. El objetivo es que la Amazonía ecuatoriana sea reparada y que la justicia prevalezca sobre los intereses corporativos. En conclusión, el pronunciamiento de Pablo Fajardo es una enérgica denuncia de la justicia percibida en el caso Chevron, donde el Estado ecuatoriano ha sido condenado a compensar a la empresa responsable de un desastre ambiental masivo, ignorando el daño incalculable a los pueblos y al ecosistema amazónico. Para la UDAP, la verdadera prioridad no es la derrota financiera del Estado, sino la vida de los afectados y la reparación integral de un crimen ecológico que supera con creces la cifra. Escuchen esto, la cifra. Supera con creces la cifra impuesta por el arbitraje. La lucha por el embargo de los fondos y la reparación de la Amazonía sigue siendo el clamor central de las comunidades. Ya basta, Ecuador. ¿Por qué dejamos que esto pase? ¿Por qué dejamos que nuestros hermanos amazónicos hayan sido objeto de esta situación de contaminación por parte de Chevron, Texaco? Esas empresas miserables que no fueron capaces, habiendo recibido tremendas utilidades, de reparar integralmente nuestra Amazonía. Pero los mentes huecas van a pagarle a Chevron 220 millones, pero no le pagan los de Chevron los 7.000, 9.000 millones que le debe. Chevron al Estado. Hay que tener miseria humana en la cabeza. O simplemente tienen cerebro de camarón y pregúnteme, ¿qué tiene el camarón en el cerebro? Caca.
Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantén